La Orden de la Visitación de Santa María fue fundada por San Francisco de Sales y Santa Juana de Chantal, bajo la inspiración del Espíritu Santo, para dar a Dios hijas de oración, tan interiores que sean encontradas dignas de adorarle en espíritu y en verdad. Para ser fieles a su vocación propia, las hermanas se esfuerzan en vivir el Evangelio, según el espíritu de sus fundadores. Un espíritu que no busca sino a Dios, y tiende continuamente a unirse a Él, independientemente de todo excepto del beneplácito divino. Un espíritu de profunda humildad para con Dios, y de gran dulzura para con el prójimo. La Orden honra a la Virgen María en su misterio de la Visitación. Verdaderamente la congregación es obra del corazón de Jesús y de María. El Salvador moribundo las dio a luz por la abertura de su corazón. Por el bautismo, las hermanas viven de la misma vida de Dios, y le están consagradas. Pero Dios, por la vocación religiosa, las llama en su amor a entregarse enteramente a Él, amado por encima de todo, para estar ordenadas a su servicio, con un título nuevo y particular. Respondiendo a esta llamada, las hermanas se entregan a Dios, por la profesión de los consejos evangélicos, y se comprometen en el seguimiento de Cristo, pobre, casto y obediente. En esta vida evangélica, las hermanas se dejan conducir por el Espíritu. Aspiran hacia Cristo, y en Él, se unen cada vez más íntimamente al Padre. Tienden así, a la perfección de la caridad, con ardor pero con tranquilidad. Cuidadosamente pero en un abandono confiado. Por amor a Cristo, las hermanas hacen la ofrenda total de su propia voluntad, como el sacrificio de todo su ser, a Dios. Por ellas se unen más seguramente a su voluntad de salvación. Viven su profesión de obediencia, según las presentes constituciones, y encuentran en su familia religiosa, el sostén de una mayor estabilidad, para guardar con fidelidad su compromiso. Llamadas a seguir de cerca a Cristo Jesús, y a participar íntimamente de su amor, las hermanas hacen profesión de castidad, para consagrarse sin división de corazón, a Dios solo. Y así vivir el amor de Dios y de todos los hombres. La castidad debe asumirse con gozo y sencillez. Confiadas en la gracia divina, abandonadas entre las manos del Padre Celestial, las hermanas hacen profesión de vivir el misterio de la pobreza de Jesucristo. Con esta profesión, indican el don de sí mismas, y prometen a Dios fidelidad a las exigencias concretas de su pobreza religiosa. Las hermanas, viviendo de la misma vida divina, y estando dedicadas por su consagración religiosa, a Dios y al prójimo, son llamadas por el Espíritu Santo, a reunirse en el nombre de Jesús, y a constituir una verdadera familia. Su vida de caridad fraterna se desarrolla y se hace más profunda, al compartir su oración, la liturgia, la escucha de la palabra de Dios, y la participación en la Eucaristía. Para prolongar a lo largo del día, la oración de Cristo muerto y resucitado, las monjas tienen vocación particular en la Iglesia, para celebrar la liturgia de las horas.
Las hermanas sienten gusto en encontrarse unidas en esta oración común, que alimenta su oración personal, aviva su caridad fraterna, y su celo apostólico. Por vocación, las hermanas están llamadas a la vida contemplativa. La oración está en el centro de su existencia. Su unión íntima con Dios, su comunión de vida entre ellas, y su misteriosa fecundidad apostólica, dependen de la calidad de su oración. El amor es su resorte. Las abre a la llamada de Dios. Las hermanas sienten necesidad de purificarse en la sangre de Cristo, y entrar en su muerte que fue muerte al pecado, para vivir con Él, su vida nueva. Deseosas de favorecer su unión con Dios, las hermanas se esfuerzan por aproximarse al sacramento de la penitencia, frecuentemente. Las hermanas, contemplando a Cristo Jesús, dulce y humilde de corazón, captan el sentido y la necesidad de la humildad, en toda su vida. A ejemplo de la Virgen María, quien habiéndose abandonado a Él, por un acto de caridad, llegó a ser Madre del Altísimo. El ideal de una hija de la Visitación, es seguir a aquel que la ha amado, y se ha entregado por ella. Cargarse con su cruz cada día, y completar en su carne, lo que falta a la pasión de Cristo, por su cuerpo que es la Iglesia. La ascesis consiste ante todo, en su fidelidad de contemplativas. También en dejar a Cristo vivir en ellas, en su sencillez. San Francisco de Sales, subraya ante todo, la importancia de la mortificación interior. Una vida ordenada a la contemplación, exige silencio y recogimiento. De la calidad de este silencio, depende para la comunidad, la existencia de un clima favorable. El silencio de palabra y de acción, y más aún el silencio interior, implica una ascesis paciente. Por eso las hermanas van aprendiendo poco a poco, a hablar, cuando y como conviene. Siempre con discernimiento, verdad y bondad. Una vida contemplativa, es necesariamente apostólica. Las hermanas deben encontrar su modo específico, de extender el reino de Dios. No solamente con sus oraciones y sacrificios, sino también, con su testimonio de vida. Silencioso ciertamente, pero que pueda ser comprendido por los demás. Las hermanas no se abstienen sin motivo justo, de los ejercicios comunitarios, sino con el debido permiso de la superiora. Las recreaciones, que son 2 veces al día, son indispensables para proporcionar una saludable expansión, y mantener un verdadero espíritu de familia. La participación de todas en estos actos, es indispensable. El Evangelio nos invita a una ayuda mutua y fraterna. Las hermanas viven esto, favoreciendo entre ellas un verdadero clima de comprensión y sencillez, que es fuente de conversión y de progreso. Para ser fieles a su vocación, las hermanas prosiguen a lo largo de su vida el desarrollo de su cultura espiritual, doctrinal y humana, con la formación continua. Cada semana se reúnen en capítulo. Tienen mensualmente un día de retiro espiritual.
y cada año su retiro anual de 10 días. Las religiosas de la Visitación, que sean tan felices de observar sus reglas fielmente, podrán verdaderamente llevar el nombre de hijas evangélicas, imitadoras de las dos virtudes más queridas del Sagrado Corazón, como son la dulzura y la humildad, base y fundamento de la orden.